Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta mañana. Les damos la bienvenida. Les pedimos que ahí en sus casitas se nos unan en esta mañana, hermanos. Preparen su corazón, preparémonos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en esta mañana. Vamos a iniciar, hermanos, poniéndonos en las manos del Señor. Les invito a que doblemos nuestras cabezas y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos das, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos este medio para que tu palabra no sea callada, Señor, para que tu palabra no sea cesada. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están contribuyendo a que esto sea posible, Padre bendito. Gracias, Padre, por nuestro pastor, Señor, quien tiene a bien el presentarse, Señor, y traer el mensaje que tú traes para nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta mañana se han levantado y han prendido sus televisores, sus teléfonos, Señor, y los han usado con este propósito, Señor, para que tu nombre sea alabado y glorificado, Señor. Recibe todo esto, Señor, como olor grato ante tu presencia, Padre. Te pedimos tu bendición, Señor, para todo lo que hemos de hacer, Padre, que nos permitas gozarnos también y aprender de ti, Señor, a través de tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entonar un himno de ahí desde sus hogares. Si tienen himnarios, si tienen la aplicación del himnario, es el himno 320, Suenan melodías en mi ser. Les pido que me ayuden a cantarlo, que sus vecinos se den cuenta, hermanos, que también ahí en su hogar se alabe y se glorifique el nombre del Señor. Mi Dios me envió del cielo un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Se inflama en santo amor que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, cantar por siempre con los ángeles alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amén. Qué hermosa alabanza, hermanos. Vamos a entonar otro himno, himno número 309, Canten del amor de Cristo. Cantemos fuertes, hermanos, cantemos fuerte, que se oiga la alabanza a nuestro Señor. Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria
vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Bueno, hermanos, después de estos hermosos himnos que hemos entonado, preparemos nuestros corazones para el estudio bíblico de esta mañana. Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, que el Señor les bendiga. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conectaron ya al culto de este domingo por la mañana y ya están listos para escuchar la escuela dominical, la palabra de nuestro Dios. Quiero recomendarles, hermanos, que nos ayuden allí en casita. Empezamos el culto a las 10 de la mañana y pues a la hora que termine, ¿verdad? Terminando la predicación, el video no se sube luego no se queda ahí para que usted lo pueda ver a la hora que quiera. Así que recuerde que a pesar de que no tenemos culto presencial, a pesar de que estamos en pandemia, recuerde que el domingo sigue siendo Día del Señor y por lo tanto le invitamos a que usted a las 10 de la mañana esté al pendiente de la escuela dominical y la predicación de la iglesia local, la iglesia bautista Betel, ¿verdad? Así que le animamos, hermanos, y pues nos estamos esforzando, un grupito de hermanos, trabajando junto con el hermano Jaime, que es el técnico, el que nos ayuda con el audio, con el video, y cada uno hace un sacrificio para honra y gloria de nuestro Dios, por supuesto, y para bien de ustedes. Así que les invitamos a que ustedes pongan su granito de arena también. A las 10 de la mañana esté ahí conectado. El miércoles también, hermanos, a las 7 esté allá listo. Y le invitamos que ahí en el chat, en vivo, usted pueda decirle a los hermanos, buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos saber que usted está conectado y que está al pendiente de los cultos, ¿verdad? Así que le animamos a eso, hermanos. Vamos a empezar nuestra escuela dominical. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Allí en el libro de Efesios seguimos con el tema de la unidad de la iglesia. Vamos todavía todo este mes de enero estaremos teniendo, hermanos, estos temas de la unidad de la iglesia. El libro de Efesios en el capítulo 4 dice así la escritura, Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante. Efesios 4, versículo 11 en adelante, dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por este precioso día, por el gran privilegio que nos da de estar en este lugar, alabando y glorificando tu nombre y compartiendo tu palabra a mis hermanos. Te queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ministre, abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y aquello que podamos comprender, Padre, que nos lleve a tomar decisiones día tras día para poder cambiar actitudes, para poder cambiar nuestro estilo de vida y empezar a moldearnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a llevar a la práctica esto, porque al final y al cabo nosotros nos beneficiaremos y solamente así te alabaremos, te glorificaremos y seremos de tu agrado. Ayúdanos pues, Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tenemos que entender, hermanos,
el funcionamiento de la iglesia. En el libro de Efesios, capítulo 4, me habla de ese funcionamiento. Mire, qué interesante que cuando el Señor nos creó, en el sexto día que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, el Señor nos hizo, hermanos, de una manera tan especial, tan perfecta, que de hecho dice la Biblia que vio el Señor todo lo que había hecho y era bueno y agradable delante de sus ojos. El Señor nos dio un cuerpo, hermanos, y ese cuerpo está formado por muchos miembros. Y cada uno de los miembros en unidad al cuerpo funciona de una manera tan especial que nos beneficiamos. Hermanos, el Señor ha comparado a la iglesia con un cuerpo. Nuestro cuerpo, una unidad biomecánica, de tal manera que su mente conectada con todos los miembros del cuerpo, dicen vamos para allá, y todos sus pies, sus manos, todos lo obedecen, y todos en unidad, los miembros de nuestro cuerpo van hacia donde nuestra mente o nuestro cerebro manda una orden. Qué interesante que manda una orden a nuestras manos de ir y tomar un vaso con agua y llevarlo a nuestra boca, etcétera. Pero qué triste cuando a algunos de nosotros nos falta un miembro de nuestro cuerpo. El cuerpo seguirá funcionando sin una mano, sin un ojo, sin un oído, sin un pie. Podría funcionar, pero ya no es lo mismo. Aquellos hermanos que les duelen las rodillas y quisieran andar corriendo, ya no pueden correr porque su cuerpo o ese miembro del cuerpo ya no está funcionando como debe. Imagínense no tener un miembro del cuerpo. Amados hermanos en Cristo, de igual manera, en la iglesia, que el Señor la compara con un cuerpo, hay muchos miembros. Y cuando un miembro de la iglesia no cumple su función dentro del cuerpo, en lugar de trabajar en unidades de cuerpo, usted está en contra de la unidad de ese cuerpo. Tal vez usted no lo ha pensado así ni lo ha visto así, pero usted está en contra de la unidad, no está en unidad con ese cuerpo y está afectando el movimiento de ese cuerpo. Si usted identifica dentro de la iglesia del Señor cuál es su función como miembro de la iglesia, entonces usted tendría que participar en la parte que el Señor le recomendó a usted. Por eso necesitamos entender, hermanos, cuál es nuestro lugar o qué lugar ocupo yo en la iglesia local donde el Señor me ha puesto. Pero para yo entender cuál es mi lugar en la iglesia local donde el Señor me ha puesto, yo tendría que entender la estructura de la iglesia local. Por eso el libro de Efesios me habla de esa estructura de una iglesia local. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es la estructura de esa iglesia. ¿Cómo funciona esa iglesia? Bueno, bajo este título, la estructura de la iglesia, número uno, debemos de entender que ese cuerpo tiene una cabeza. Esa cabeza es Cristo Jesús. Ahí mismo, en Efesios capítulo 4, versículo 15, mire lo que dice la escritura, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y usted y yo sabemos que humanamente tenemos una cabeza y en esa cabeza está un cerebro de donde provienen todas las órdenes dadas a nuestro cuerpo. Cristo es la cabeza y es Cristo quien da todas las órdenes al cuerpo para que hagamos lo que Cristo quiere, como iglesia, por supuesto. También nos lo dice así Colosenses capítulo 1, versículo 18. Vaya ahí, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así la escritura también, Colosenses 1, 18. Dice la Biblia, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es primero en todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Después, hermanos, en esa estructura explicada en el libro de Efesios capítulo 4, después están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, déjeme darle una pequeña explicación con respecto a esto.
No estoy diciendo, o la Biblia no está diciendo que ellos son mejores que todos los demás santos. No, el Señor les ha concedido a ellos más responsabilidad dentro del cuerpo. Liderazgo no siempre es autoridad y yo voy a mandar y voy a hacer. No, no. Es más responsabilidad dentro del cuerpo. Pero también la palabra apóstol significa enviado. Fueron aquellos que Cristo eligió en su ministerio en la tierra para estar con Él y enviarlos a predicar. En ese sentido ya no hay apóstoles. Los apóstoles de hoy son los misioneros, aquellos que son enviados, porque apóstol significa enviado, a otros lugares para iniciar nuevas obras. Allí en Romanos capítulo 10, versículo 15 y Hechos 13 del 11 al 14. Usted puede leerlo. Y también, en cierto sentido, también nosotros, todos los miembros, somos apóstoles. ¿Por qué? Porque no solo los apóstoles fueron enviados, todo cristiano somos enviados. Ahí está la gran comisión. Id y haced discípulos. Todos somos enviados. Número 2, siguen ahí los profetas. Fueron aquellos hombres a quienes Dios les revelaba directamente verdades y quienes proclamaban esas verdades al pueblo. No era algo que a ellos se les ocurría, Dios se las revelaba. En este sentido ya no hay profetas, porque la revelación de Dios ya está completa. Tenemos la revelación completa. Ya no se le debe quitar nada, ni se le debe añadir nada. Ya está completa. Lo que sí podríamos decir es que en el sentido de profetas hoy son aquellos quienes Dios ha dado la capacidad para estudiar y entender esas verdades y enseñarlas a la congregación o llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero ya no es, escúcheme bien, ya no es, Dios me dijo que yo te dijera. Ahora, Dios dice y dicen lo que está escrito. Evangelistas son aquellos hombres a quienes Dios llamó y capacitó para hacer la labor de predicar el evangelio, trayendo a la gente a Cristo Jesús y que sean salvos. Esta es una labor que sigue vigente. Dios ha dado a evangelistas dentro de la iglesia local, que son hermanos que también Dios le da la facilidad de palabra, la facilidad de entender las escrituras, de tal manera que van y evangelizan. Y de igual manera en la iglesia local enseñan a otros a evangelizar. Tal vez alguien dirá, bueno, como yo no soy evangelista, yo no predico el evangelio. No, todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Pastores, maestros, son aquellos hombres capacitados por Dios para predicar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia local, cuidándola y dirigiendo a los creyentes con el propósito de llevarlos a la madurez en Cristo. Son los pastores quienes tienen prioritariamente la tarea de perfeccionar a los santos. Esa es la responsabilidad, perfeccionar a los santos. Tristemente, la mayoría de las iglesias locales en nuestro México o iglesias evangélicas en Latinoamérica tienen la mala idea de que el pastor es responsable de la limpieza en la iglesia, la construcción en la iglesia, visitar a los enfermos, visitar a todos los hermanos, hacer todo tipo de trabajos y descuidar la enseñanza. Esa es una mala idea que muchos creyentes tienen y dicen, pues es que al pastor le pagamos, él es responsable de hacer todo. No, hermanos, la prioridad del pastor es capacitar a los santos para la obra del ministerio. En el libro de Hechos capítulo 6, usted puede buscarlo cuando eligieron a los diáconos. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros desatendamos el estudio de la palabra y la oración para atender a las mesas. Entre ustedes elijan a diáconos. Así que los diáconos fueron elegidos con un propósito, una razón: servir las mesas. Así que es responsabilidad de diáconos hacer cosas en la iglesia, cuidar del edificio, el templo, cuidar de otras áreas para que el pastor pueda dedicarse al estudio de la palabra y la oración y así capacitar e instruir a los santos para la obra del ministerio. El problema es, como les digo, muchos no entienden eso, pero es la parte bíblica, ahí está.
Y no es que yo me esté defendiendo o yo diga, voy a agarrar esto a mi favor. No, allí está, era como funcionaba la iglesia neotestamentaria. Después menciona, hermanos, dentro de la estructura de la iglesia, a los santos. En el capítulo 4, en el versículo 12, mire lo que dice la Biblia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son los cristianos, los miembros de la iglesia, pero en especial aquellos que se congregan, aquellos que se consagran, aquellos que se involucran y se comprometen con su iglesia local y deciden apartarse del mundo para buscar ser perfeccionados. Aquí la palabra perfeccionado no implica impecabilidad, sino que implica madurez, crecimiento. De tal manera, hermanos, que son preparados y son los que se involucran en la obra del ministerio, procurando la edificación de todos los miembros de la iglesia. Por eso dice al final del versículo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Estos son los santos que van creciendo y se van ayudando mutuamente. Número 2, recuerde que los puntos que le leí ahorita están bajo el punto número 1, la estructura de la iglesia. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia así? Según Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, la iglesia debe de funcionar de esta manera. Número 1, bajo ese punto. La iglesia está sometida a Cristo y su palabra en todo. No solamente en las cosas que nos gustan. La iglesia debe estar sometida a Cristo y en su palabra en todo. De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 24. Efesios 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y Colosenses 1:18 nos enseña también esto. Número 2. Los pastores maestros están dedicados por completo a Dios, entregados a la oración, al estudio de la Biblia y se encargan de perfeccionar o capacitar a los santos a través de la oración, el ejemplo, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Esa es nuestra labor. Amados hermanos en Cristo, preparar un buen mensaje no se requiere de 5 minutos, de 1 hora. Aquellos hombres que Dios ha usado porque se han apartado de cosas del mundo para meterse de lleno al estudio de la palabra de Dios, recomiendan que un buen sermón debería dedicársele entre 30 y 40 horas. Un buen pastor debería estar leyendo, estudiando, orando, reflexionando en esas verdades para después él alimentarse y después él alimentar a su congregación. No podemos ofrecerle a la iglesia algo que nosotros no tenemos. Por lo tanto, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad, trabajar en nuestra formación espiritual para después nosotros formarles espiritualmente, con la palabra de Dios, por supuesto. No puedo pedirles que lean su Biblia si yo no estoy leyendo mi Biblia. No puedo capacitarles en algo que no sé. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad trabajar mucho y dedicar tiempo en nuestra formación. Y como le digo, hay algunos hermanos de la iglesia que no entienden esto. La verdad me gusta visitarles, pero algunos de ustedes no quieren una visita de 10, 15 minutos. Con algunos de ustedes hemos llegado a las 11 de la mañana y ya no, ahí se nos va el tiempo, ya son las 5 o 6 de la tarde. Y entiendo, me gusta estar con ustedes. Y a ustedes sé que a lo mejor les gusta estar con nosotros. Pero el problema, hermanos, es que a veces perdemos mucho tiempo y no estoy diciendo que esté mal, pero no dedicamos el tiempo que debemos dedicar a nuestra formación espiritual. Y usted debe entender al pastor de su iglesia local. Si usted está escuchando este mensaje y va a otra iglesia, pero usted, miembro de nuestra iglesia local, debe de entender eso. Esa es la prioridad de su servidor. Número 3, bajo ese punto. Los santos, una vez que han sido capacitados, pero no tienen que esperar toda la capacitación, deben de hacer la obra del ministerio. ¿Sí me escuchó, hermanos? Dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice,
a fin de perfeccionar, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Son los santos, los miembros que se comprometen con el Señor, con su iglesia local, los que se empiezan a consagrar y se empiezan a involucrar como maestros de escuela dominical, en el evangelismo, en la dirección, en la enseñanza también, etcétera, etcétera. Son los que empiezan a hacer la obra del ministerio. Y es por eso que estamos enseñando este tema. Usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es un miembro de una iglesia local, entonces usted tiene una responsabilidad con ese cuerpo. Primeramente con Cristo, por supuesto, y tiene una responsabilidad con ese cuerpo. Y cuando usted dice, es que yo no sé qué hacer, bueno, estamos tratando de enseñarle la estructura de la iglesia, de cómo obra o trabaja una iglesia para que usted empiece a involucrarse. Así que son los santos los que hacen la obra del ministerio, cumpliendo por supuesto una labor general y una labor específica. ¿Cuál es esa labor general y cuál es esa labor específica? La labor general es con todos los hermanos. La labor específica es, usted tiene que saber cuál es su don, definir bien cuál es el don que el Señor le ha dado y ponerlo a trabajar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted tiene que saber cuál es el don o dones que el Señor le ha dado para ponerlos a trabajar. Pero usted nunca va a saber cuál es su don si usted no se involucra en la iglesia local. Usted no va a saber cuál es su don yendo a la playa. Usted no va a saber cuál es su don yendo al sobre ruedas, a la macroplaza, a ver una película. No, usted tiene que involucrarse en la iglesia local y descubrir su don que el Espíritu Santo le ha dado y Él lo da como Él quiere. ¿Y cuál es la función general? La función general es cuando la Biblia especifica los unos a los otros. Y ahorita vamos a hablar de eso. Así que al final los pastores, maestros y los santos, todos juntos, trabajaremos en unidad en el cuerpo que es la iglesia para así formar el carácter de todos los creyentes de la iglesia hasta que todos lleguemos a esa meta. ¿Cuál es esa meta? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Esto es Cristo. Hermanos, Cristo es nuestro modelo a seguir por excelencia. Y cada creyente debe de crecer en actitudes, en carácter, de tal manera que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y es allí donde los santos tenemos que ayudar a todos los demás. Número 3. La función general de los miembros de la iglesia. Recuerden, hermanos, estoy hablándole de algunos puntos y de esos puntos vienen otros abajo. ¿Cuál es la función general de los miembros de la iglesia? En la Biblia están por todo el Nuevo Testamento, por supuesto, no están en una sola lista. Yo le voy a dar una sola lista, pero están por todo el Nuevo Testamento. Me habla y me menciona muchas veces los unos a los otros. Tristemente pensamos que el pastor es el único que puede exhortar, que el pastor es el único que puede aconsejar, que el pastor es el único que puede visitar, que el pastor es el único que puede discipular. No. Mi responsabilidad es edificarles, capacitarles para que los santos hagan la obra del ministerio. Y no estoy diciendo que no voy a visitar, no estoy diciendo que yo no voy a discipular, no estoy diciendo que yo no voy a evangelizar. No, lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto, pero hay una prioridad principal dentro del liderazgo como pastor. Romanos 12:10 dice, amaos, note lo que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces es responsabilidad de cada miembro de la iglesia, dice, amaos los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice, animaos unos a otros. ¿De quién es la responsabilidad de animarse unos a otros, hermanos? De todos. 1 Tesalonicenses 5:11 también dice, edificaos unos a otros. En 1 Tesalonicenses 4:18 dice, alentaos unos a otros. En Colosenses 3:13 dice, soportándonos los unos a los otros. En Colosenses 3:13 también dice, perdonándonos unos
a otros. En Colosenses 3:16 dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿De quién es la responsabilidad de enseñarnos unos a otros? De los santos. Romanos 15:7, recibíos los unos a los otros. Romanos 15:14, amonestaos los unos a los otros. A muchos hermanos no les gusta esto. Dicen, no, yo para no meterme en problemas con nadie, yo no le digo nada a nadie y que nadie se meta conmigo. Hermanos, tú eres responsable de tu hermano y tu hermano es responsable de ti. Amonestaos los unos a los otros. Agarra el teléfono y el hermano, le hemos extrañado, no está llegando a los cultos o no los está viendo. Y si un día te toca que alguien a ti te amoneste, no te molestes. Antes dile, gracias hermano, gracias porque me considera, gracias porque está al pendiente de mí. Romanos 16:16 dice, saludaos los unos a los otros. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. En Gálatas 5:13 dice, servíos los unos a los otros. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. En 1 de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Como vemos aquí, hermanos, la labor general del cristiano es relacionarse con los demás creyentes. Y esto debe ser recíproco, unos a otros. Y es para todos los creyentes que componen el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Y para esto no necesitamos ni dones ni habilidades especiales para obedecerla y cumplirla. Solamente sométase a la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, esta es la labor general de los miembros de la iglesia. Pero también viene, hermanos, como les dije anteriormente, no solamente es una labor general, pero también viene algo en específico. ¿Qué significa esto? Amados hermanos en Cristo, cada uno de los miembros de la iglesia tenemos por lo menos un don. Y cuando descubrimos ese don, es ponerlo a trabajar en el servicio de nuestro Dios. De ahí viene la función específica de los miembros de la iglesia con los dones espirituales. Ese es el número 4. La función específica de los miembros de la iglesia con sus dones espirituales. Los dones espirituales son regalos de Dios que da a favor, nota esto, que da perdón por su favor y su gracia. Cada cristiano recibe en el momento de creer en Cristo como el Señor, por lo menos un don. El Espíritu Santo lo da como Él quiere, de acuerdo a 1 Corintios 12:11 y 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. De acuerdo a su sabiduría y a su soberanía, Él nos los da como Él quiere. Y de esta manera garantiza que no faltará ningún don necesario en la iglesia para que la iglesia pueda trabajar en esa unidad y con todos los dones necesarios. De ahí vamos a hablar la siguiente semana acerca de que se puede trabajar en unidad en medio de la diversidad. ¿Por qué digo diversidad? Porque todos tenemos diferentes dones. Y como unidad, como cuerpo, podemos trabajar de una manera juntos, en armonía. De hecho, esa es la meta de la iglesia, de quien todo el cuerpo, versículo 6, bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermanos, si nos pusiéramos a estudiar cómo es que este cuerpo funciona, ¿de qué sirven el esqueleto de nuestro cuerpo? Pues para sostenerlo. Esa es la cimentación, o sea, lo que detiene, lo que ayuda, para que no se caiga nuestra carne y los órganos que allí están. Todo es necesario, todo funciona en unidad. Así que los dones que el Señor nos lo ha dado por lo menos para 3 razones. Número 1, para administrarlos a otros. Para administrarlos a otros. Nuevamente, 1 de Pedro 4:10. Vaya ahí a su Biblia, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El ejercicio de los dones tiene que ver con gente. Tiene que ver, todo está en el contexto de la iglesia local. Tiene que ver con gente, más que con actividades.
tiene que ver con servir a otros y ser bendición en la vida de ellos. Usted, mi hermano, mi hermana, será responsable delante de Dios por el don que le ha sido dado. Y el Señor nos llamará a cuentas en el tribunal de Cristo, no para dar cuenta por nuestros pecados, sino para dar cuenta por lo que recibimos y el servicio del Señor. Número 2, el don que recibimos debe ser usado para contribuir en la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Este crecimiento es tanto cuantitativo como cualitativo. Hermanos, ¿cuántos hermanos sabemos de la iglesia que tenemos años en la iglesia y no crecemos nosotros nada en carácter, en madurez? No crecemos nada, y al no crecer nada no somos de bendición a los demás. Por eso debo de crecer yo en calidad, y al crecer en calidad y en madurez, hermanos, sabré que tengo la responsabilidad de ayudar a otros en su crecimiento y multiplicarme. Yo como creyente me debo de multiplicar en otro creyente, traer a otros a Cristo. Alguien le habló a usted, alguien me habló a mí, y es mi responsabilidad hablarle a los demás. Y luego no solamente hablarle, es yo mismo edificarle, discipularle, para que él pueda crecer, o yo ayudarle en su crecimiento, en su madurez, y luego él ayude a otro. Si todos trabajáramos de esta manera, hermanos, la iglesia del Señor estaría más grande. No estoy diciendo que el crecimiento depende de nosotros, dice que el crecimiento depende de Dios. Eso dice la Biblia. Pero estoy seguro que Dios nos ha dado ese gran privilegio y a la vez esa gran responsabilidad de trabajar como Él quiere, y al hacerlo de la manera que Él ha provisto, hermanos, vendría más gente a los pies de Cristo. Pero como muchos no crecemos ni no maduramos nada, y no se ve en nuestra conducta, no se ve en nuestro carácter, no se ven esos cambios, pues la gente solamente está señalándole. Estamos siendo de mal testimonio y está señalándole. Y tristemente, por el mal testimonio de muchos de nosotros, el nombre de Cristo es vituperado. Por eso nosotros necesitamos contribuir a la edificación y al crecimiento del cuerpo de Cristo. Dice nuevamente el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, note, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dios le ha dado una tarea, una responsabilidad general y una específica, según la actividad propia de cada miembro. No estoy diciendo que todos van a discipular, no estoy diciendo que todos van a hacer lo mismo. El asunto es descubra cuál es su actividad propia. Y luego dice, para ir, la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, se trata de crecer. Por eso debe verse cuantitativamente y debe verse también, hermanos, cualitativamente. Calidad y cantidad. Y número 3, para glorificar a Dios. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice que este es el propósito de que el Señor nos ha dado dones, para usarlos para el servicio de los demás, pero también le glorifica a Él. En el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder, note, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, deje a un lado la soberbia, la arrogancia. Si usted está evangelizando, si usted está predicando, si usted es maestro de escuela dominical y lo está haciendo bien, es Dios haciendo su obra a través de nosotros, por los dones que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado, para que a Él sea la gloria. Cuidado cuando usted se llena de soberbia y dice, yo traje 20 este año a la iglesia, por mí la iglesia está llena, yo he enseñado y por mí los hermanos saben. Déjese a un lado el orgullo, la arrogancia. Es el Señor haciendo su obra a través de nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu Santo y nos ha dado esos dones para Él obrar a través de nosotros. Es Dios haciendo su obra. Y cuando lo hacemos así, Dios es glorificado. Así que, amados hermanos en Cristo, la siguiente semana estaremos enseñando acerca de esos dones y la diversidad, cómo podemos trabajar con cada uno teniendo dones diferentes, cómo se puede trabajar en la iglesia del Señor. Así que el ministerio de nosotros los cristianos es el ejercer o el llevar a la práctica esos dones
talentos, habilidades que el Señor me ha dado. ¿Pero dónde? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que le animo a meditar en esto, le animo a pensar en esto y le reto. La semana pasada dije, tengo las notas de la enseñanza de escuela dominical, si alguien las quiere, écheme una llamadita, mándenme un mensaje. Nadie las quiso, no las mandé. Nuevamente, si alguien quiere estas notas de esta escuela dominical y volver a repasarlo y checar los versículos, que no los cité todos, allí están, hermanos. Háblenme, díganme, ¿le interesa tener este estudio? Hacer lo suyo, se los puedo compartir con mucho gusto, hermanos. Así es como el Señor quiere que su iglesia funcione. Tenemos que admitir que no estamos funcionando como el Señor quiere. Hay división en la iglesia porque hay miembros que no se quieren involucrar y comprometer con la iglesia. No es conmigo, hermanos. Escúcheme bien, no es conmigo, es el compromiso con el Señor. El Señor le salvó con un propósito. Usted es miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y lo que Él dice que hagamos, aquí está. Y lo dice, ¿cómo lo debemos hacer? Cuando usted no se compromete, usted no está trabajando en la unidad del cuerpo de Cristo. Usted está trabajando en la desunidad. Y como dije, tal vez usted no lo ve de esa manera. Tenga cuidado, el Señor un día le va a llamar a cuentas. Es mejor el poquito tiempo que nos quede de vida, no sé cuánto, no estoy diciendo que no estoy deseando que alguien se muera ya, no. Si el Señor quiere que nos dé otros 20, 30 años. Pero mientras el Señor le presta la vida, hermano, hermana, busque cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. A Él le costó, Él la compró con su sacrificio, con su sangre, y Él nos va a pedir cuentas. A usted le queda investigar cuál es su función dentro de ese cuerpo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio. Ayuda a mis hermanos a poder meditar en tu palabra para que reflexionen en esas verdades que están ahí en tu palabra y puedan tomar una decisión de empezar a involucrarse y cumplir con su responsabilidad, ya sea general o específica, dentro del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre, a honrarte y glorificarte y que podamos en este año funcionar mejor como iglesia para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Seguimos con nuestro culto, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos. Damos gracias al Señor por el estudio de su palabra en esta mañana. Y vamos a entonar otro canto, hermanos. Vamos a entonar este canto para honra y gloria de nuestro Señor. Si se lo sabe, conforme lo vaya cantando, cántelo conmigo. Y si no, pues escúchelo. Vamos a entonar este canto. El título es Venid, glorificad a Dios. El Salvador,
gloria, por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria, por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador, eres el Salvador. Amén. Qué hermosa alabanza, hermanos. Vamos a seguir con nuestro programa. Vamos ahora a tener el momento de la lectura bíblica, hermanos. Preparen sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos a hacer esta lectura en el libro de Hechos capítulo 2. Y vamos a, ustedes ahí en su casita, si gustan seguirme con voz audible, si gustan seguirme con la vista, pero no se quede sin abrir su Biblia y acompañarme en este capítulo de la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado este que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar, hermanos. Y es tiempo de escuchar algunas acciones de gracias de parte de nuestros hermanos. Familias, la familia del hermano Rubistén, la familia del hermano Abraham, su servidor. Queremos dar gracias a Dios en esta noche por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y queremos honrar y glorificar su bendito nombre por medio de un himno. Y espero en Dios que nos gocemos. Y esto es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las olas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se
perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Toca dar gracias. El Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos agradecidos con el Señor porque en su misericordia hasta ahorita Él nos ha mantenido, hermanos. Y les animamos como hermanos, los amamos y estamos orando por cada uno de ustedes. La iglesia que conforma pues, nuestra iglesia Betel. Y reciban un cordial saludo de todos mis hermanos, de todos los que estamos presentes. Y también animándoles, hermanos, que no desmayemos y que nos motivemos unos a otros. Hay que alentarnos y seguir adelante, hermanos. Seguir adelante, agarrados de la mano del Señor. Reciban un fuerte saludo. El Señor me los bendiga. Hermano Rubén. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, saludos a todos, bendiciones. En esta noche damos gracias por este momento que estamos aquí, reunidos como familias, bendiciendo, alabando el nombre de nuestro Dios. Y pues mando un cordial saludo a todos los hermanos que ahorita no nos hemos podido ver. Pido a Dios por sus vidas, por sus corazones, para que no desanimen en este tiempo, sobre todo que cada vez se puedan agarrar la mano de nuestro Padre, y pues que nos dé el conocimiento y la sabiduría y sobre todo las fuerzas y el hambre para seguir adelante en esta palabra. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios me los bendiga. Saludos a todos, que estén bien. Ánimo, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos. Demos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que tienen un agradecimiento, y les seguimos invitando, hermanos, si ustedes en esta semana han tenido bendiciones de parte de nuestro Señor, que yo creo que es así. Cada día somos bendecidos por nuestro Señor con el simple hecho de estar con vida y estar rodeados de nuestros seres queridos. Manden el video a nuestro pastor para que sea publicado por este medio, hermanos. Demos gracias al Señor por todas sus bendiciones y sus maravillas en nuestras vidas. Vamos a entonar otro himno, himno número 314, por Cristo de los Reyes Rey. Por Cristo de los Reyes Rey. Vamos a entonar este himno, hermanos. Por Cristo de los Reyes Rey, lucharemos con valor, por la verdad y por el bien, contra todo mal y error, en incesante batalla de los fieles la legión.
sus cautivos a los pies del invicto rey vendrá, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria yo no, el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo con la fe, hasta que gloria yo no, el mundo a Cristo dé. El capitán al frente va de las huestes de la fe, pues su promesa cumplirá, con vosotros estaré. Sigamos fieles su pendón, no nos canse el batallar. Corona cada vencedor de Jesús recibirá, luchando con valor, venciendo con la fe, hasta que gloria yo no, el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo con la fe, hasta que gloria yo no, el mundo a Cristo dé. Amén. Hermanos, una disculpa por ciertas cosas que se están escuchando en los himnos. Hace mucho que no dirigí, hermanos, pero lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor. Y de esa misma manera vamos a seguir con el siguiente himno. Himno número 222. Le iba a pedir a mi hermano que lo editara, pero para que vea que estamos en vivo, hermanos. Himno número 222. Déjenme llegar a él. Si Cristo conmigo va. Si Cristo conmigo va. Espero y estén cantando conmigo, me estén acompañando, hermanos. No me dejen que se escuche todo eso. Así es que ustedes también suban la voz ahí desde sus casas. Vamos a entonar este hermoso himno, hermanos. Si Cristo conmigo va. Ya sea en el valle do el peligro esté, o que en la luz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si el desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de santa salvación. Si allí en Duralí mi campo señaló, a Cristo yo sigo sin más dilación. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Aunque mi parte sea muy dura cruz llevar.
servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Amén. Gracias a Dios por estos himnos, hermanos. Dios les bendiga, espero y preparen sus corazones para el mensaje de esta mañana. El pastor dará la bienvenida y los anuncios también. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Todavía que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado esos preciosos himnos, vamos a el tiempo de predicación. Queremos dar nuevamente una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les animamos a, si usted tiene un amigo, un familiar en el amor de Cristo, compártale el link o la liga para que él pueda escuchar la escuela dominical, la predicación, y esperemos que el Señor use esto para que él, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, él pueda venir a Cristo. Y es una manera de ser bendición en la vida de otros. Si usted tiene otros hermanos en Cristo que no se están congregando y su iglesia no está haciendo nada, bueno, por lo menos pásele este link, ¿verdad? Mi esposa lo pasa a su familia que está allá en Juárez. Yo lo paso a otros hermanos que nos lo han pedido y le damos gracias a Dios porque, pues, por lo menos escriben ahí un mensajito, gracias, o fue de bendición, etcétera. Y así que esperamos que sea de bendición a su vida. También, hermanos, queremos informarles que todos los que cumplieron años en el mes de diciembre, los vamos juntando por ahí para el mes de enero, si nos podemos congregar el último domingo de enero, y si no, pues lo vamos a festejar hasta febrero, ¿verdad? Pero de una vez les decimos feliz cumpleaños a todos los de diciembre y a todos los de enero. También, hermanos, queremos anunciarles que estamos planeando una velada de oración. Y como es por la noche, yo no creo que haya problemas y que vengan alguien y nos vea, ¿verdad? Así que le invitamos. Tenemos una velada de oración para el día 29 de enero. 29 de enero tenemos velada de oración. Ya mi hermano Daniel, el encargado, tiene ya todo el programa hecho. Ya todos los que van a participar, pues ya se les estará anunciando en todos estos días, ¿verdad? Así que le animamos a venir a nuestra primera velada de oración. También, hermanos, tendremos nuestra reunión de varones el día 23 de enero, nuestra reunión de varones. Ya hay un equipo designado de mi hermano Daniel con otros 3 varones para dirigir en esa reunión de varones y hacerles llegar una invitación, ya sea con una llamadita, un video o algo, para todos los varones, ¿verdad? Les animamos a llegar a esa reunión de varones. Mi esposa les estará indicando a las damas si van a tener reunión de damas y si no, llegarlo hasta el siguiente mes. Como también, hermanos, queremos decirle que pues quedó la cantata pendiente en el mes de diciembre y mi hermano Gamaliel se va a poner en contacto con la cantata para por lo menos venir a lo mejor un día que se esté transmitiendo y pasar aquí a los hermanos de la cantata o estar un domingo por la mañana aquí más adelantito, ¿verdad? Así que pues son las actividades que tenemos en este mes de enero y se estarán dando más informes o más anuncios más adelantito también, ¿verdad? Bueno, les animo, hermanos, a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Saque su Biblia, por favor. El miércoles mi hermano Moy decía, a ver, ustedes no tienen su Biblia, vayan por ella. Y yo le dije a mi esposa, tómanos una foto, que vea cómo estamos sentaditos y cómo cada quien tiene su Biblia. Así me gustaría ver a cada uno de los hermanos a la hora del culto con su familia ahí sentaditos y todos con su Biblia y al pendiente de la enseñanza, ¿verdad? Estoy tratando, hermanos, de que la escuela dominical y la predicación sean cortitos, por lo menos 30, 40 minutos. Ya más adelante que tengamos nuestro culto aquí, pues ya tardaremos la hora que la tenemos normalmente, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un tema que se llama Los que adoran a Jesús. ¿Cómo se llama, hermanos, allá en casita? Los que adoran a Jesús. Ese es el tema que quiero tratar. Me habla por lo menos de 3 personajes aquí en esta porción de la Biblia, de las actitudes que ellos tomaron en cuanto a la adoración a Jesús. Mateo capítulo 2, versículos 1
al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en un sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Nuevamente, Padre, vamos delante de tu trono de gracia, agradeciendo por esta porción de tu escritura y por el privilegio que me das de poder compartir esta predicación con mis hermanos. Nuevamente, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre, que nos enseñe toda verdad, que podamos verla claramente, de tal manera que esta verdad nos lleve a reflexionar en ella, que nos lleve esa reflexión y nos mueva a cambiar actitudes, a tomar decisiones que nos lleven a consagrarnos para tu honra y tu gloria y tu servicio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos en Cristo, hace algunos días atrás en nuestro México se celebró el Día de los Reyes Magos. ¿Sí lo recuerdan? Y hubo regalos por allí y hubo la tradicional rosca de reyes. Tradicionalmente se dice que eran 3 y según esto, de acuerdo a la tradición, se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Hay ahí diferentes opiniones encontradas de dónde eran, de dónde provenían, etcétera, etcétera. Esta tradición religiosa, hermanos, tengo que decirlo, ha tarjevizado las escrituras de tal manera que hoy, hermanos, hoy se le rinde culto y adoración cada año supuestamente a estos 3 reyes magos. Hay una iglesia en el sur de nuestro México dedicada a los reyes magos. En el sur de nuestro México no se cree en Santa Claus, y qué bueno, porque tampoco nosotros creemos, pero creen en los reyes magos, que ellos son los que le traen regalo a los niños. Y si usted vio todo ese día, se les preguntaba a los niños, se les preguntó a los religiosos qué era lo que se creía acerca de estos hombres, que supuestamente eran 3. Y dicen 3 por los regalos que se presentaron. Y se dice que ellos a ellos se les puede pedir, y por eso los niños mandan cartas. Y no solamente se les puede pedir regalos, se les puede pedir que traigan paz a sus vidas, se les puede pedir la armonía familiar, se les puede pedir unión familiar, se les puede pedir amor, se les puede pedir todo esto. Y hermanos, esto no es bíblico. Vemos que no es bíblico. Y en esa creencia dejan de lado a Jesús, cuando en realidad la Escritura enseña que ellos vinieron a buscar al Rey de los judíos para adorarle. En esta historia, el personaje central, el que merece toda adoración, es Cristo Jesús. Y alguien dirá: pero es que ya el 25 de diciembre ya se le rindió a él adoración. Es que no solamente es el 25 de diciembre. Si hay que recordar esta fecha,
hay que recordar cuál fue el propósito de la visita de esos magos. ¿Cuál fue el propósito? Y por lo menos yo veo aquí 3 enseñanzas teológicas que nos dicen cuál fue el propósito de su visita y qué revela la Escritura allí. De hecho, mucha gente en diciembre pone el nacimiento e incluye a estos magos del oriente allí en el nacimiento. Ponen al niño ahí acostado en el pesebre y ponen algunos animalitos, a María su madre, y ahí esos 3 reyes magos supuestamente, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que no es bíblico. Está fuera de lugar incluirlos en el nacimiento. De acuerdo a las Escrituras, ellos llegaron a donde estaba Jesús 1 año y medio después de su nacimiento, según algunos estudiosos de la Biblia. En Mateo capítulo 2, versículo 11 dice: y al entrar en la casa, ahí está la Escritura, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Después de esto, recuerde que les fue avisado por un ángel del Señor que no regresaran con Herodes, y dice la Biblia, se fueron por otro camino, y ya la Biblia no los vuelve a mencionar para nada. El personaje central de esta historia es Cristo Jesús. ¿Qué significa o qué significado tiene esta visita? Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, incluyó en su evangelio la visita de los magos. Es el único que la incluye. La clave se encuentra en el versículo 2, Mateo 2:2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo se llama nuestro tema, hermanos? Los que adoran a Jesús. Así que la clave está allí. El propósito de esta visita es que ellos venían a adorarle. ¿Qué es la adoración? Bueno, la palabra adoración significa rendir culto a una cosa o a un ser divino. Así que la adoración, hermanos, no tiene que ver solo con postrarse, no tiene solo que ver con orar o con cantar, no. La adoración va más allá. De acuerdo a lo que hicieron estos hombres, se postraron cuando vieron al niño, dice, tuvieron grande gozo, se postraron y luego, hermanos, le dieron presentes. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia dice que no te presentarás a Dios con las manos, delante de Dios con las manos vacías. Hermanos, ellos vinieron desde lejos, algunos dicen que por lo menos 1600 kilómetros, con todas las adversidades que llevaba en aquel tiempo a hacer un viaje en caravana, así que era difícil, era lejos y no les importó, eran gentiles. Y a ellos no les importó el viaje, no les importó las incomodidades que un viaje trae. Desde lejos vinieron y andaban buscando al rey de los judíos para adorarle. Y la adoración implicaba, hermanos, no solo postrarse delante de él, sino también traerle algo a él. ¿Cuántos cristianos no nos presentamos a Dios con las manos vacías? No queremos darle nada a nuestro Dios, queremos que nos den. Así que la visita de estos magos nos enseña, hermanos, cómo ellos adoraron. No les importó las circunstancias adversas, no les importó la distancia, ellos vinieron a adorarle. Algunos que vivimos cerquitas del templo donde nos congregamos como iglesia siempre llegan tarde. Ni viviendo cerquitas pueden llegar puntuales. Algunos no nos importa la puntualidad, o sea, llegamos tarde. Estos hombres buscaron, hermanos, venir a Jesús desde tan lejos para venir a adorarle. Se postraron delante de él, le trajeron presentes: oro, incienso y mirra. El oro porque era digno de un rey. Cristo, hermanos, no solamente era el rey de los judíos, bíblicamente y teológicamente dice que Él es el rey de todo el mundo. En una de las cartas del Nuevo Testamento dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla y todos confesarán a Cristo como el Señor. Estaba escrito así que Él sería el rey no solamente de los judíos, sino que de todo el mundo.
Así estaba profetizado, que un descendiente de David reinaría de esa manera. ¿Qué más enseñaron estos magos del oriente, hermanos? Bueno, enseñaron que parte de la adoración tiene que ver la confianza en Dios. La adoración, vaya al Salmo 26, léalo, ahí el salmista dice, en ti confiaré. ¿Cómo es que estos hombres confiaron en Dios? Hermanos, Herodes les había pedido que se regresaran, ¿verdad? Y le dieran noticias y dónde estaba el rey de los judíos. Pero fueron avisados por un ángel del Señor. Confiaron en lo que se les dijo y obedecieron. Parte de la adoración tiene que ver la confianza y tiene que ver con la obediencia. Yo no puedo, hermanos, llegar domingo tras domingo o entre semanas, Señor, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Y luego, en la semana, cuando tengo que tomar una decisión en medio de una circunstancia adversa, ¿dónde están esas verdades? Cuando yo desconfío de mi Dios, cuando yo no obedezco a mi Dios. La confianza, la obediencia son parte de la adoración. Venimos a adorarle. Usted lo puede checar en la Biblia, que la adoración no solamente fue porque se postraron, fue porque dieron, no llegaron con las manos vacías. Dieron oro, digno de un rey, incienso. Cristo es Dios. Y dieron mirra. Algunos dicen que habla acerca de su humanidad. Bueno, creemos que habla acerca de su muerte, que estaba establecido que Él sufriera en la cruz del Calvario y muriera por los pecados de todo el mundo. Pero esto solo tiene efecto para todo aquel que en Él cree. Así que no me voy a meter en el significado de los regalos. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que vinieron a adorarle. Eso es interesante. ¿Cómo se rinde adoración? Bueno, quiero hablarles un poquito acerca de esos magos. La palabra mago, algunos la han traducido como sabios. Ellos llegaron a desarrollar una gran habilidad en el estudio de la ciencia y de manera particular en la astronomía. Más adelante la palabra mago o magi comenzó, hermanos, a usarse para señalar a los filósofos, los sacerdotes o astrólogos orientales. Usted puede ver en el Antiguo Testamento cuando José fue a interpretar el sueño de Faraón, que Faraón ya había intentado con los magos y los sabios, ya eran mencionados ahí. En el libro de Daniel también son mencionados ahí los magos, los sabios y astrólogos, etcétera. Estos hombres se dedicaron al estudio de la astronomía, la religión y la medicina. Muchos de esos hombres creían en la existencia de un solo Dios. Ellos creían en el deber de practicar el bien y desechar el mal, así como la necesidad de la oración. En el imperio persa llegaron a ser tan influyentes que algunos historiadores afirman que nadie podía llegar a ser rey y ser coronado sin antes haber sido previamente entrenado por ellos. Junto a los sabios, los astrólogos y los adivinos del rey, debido a que muchos, era triste, pero debido a que eran muchos y muchos de ellos se envolvieron en las ciencias ocultas y la adivinación. Es ahí que andando el tiempo, la palabra mago adquirió la connotación que nosotros le damos en el día de hoy. O sea, es una persona que se dedica a la magia y al ocultismo. Es importante señalar que no todos se dedicaban a eso. En cuanto a la historia de estos magos, es obvio que tenían conocimiento acerca de la venida del Mesías, el rey de los judíos. Ellos tenían conocimiento. ¿De dónde lo adquirieron? ¿Cómo ellos supieron? Algunos teólogos piensan que como Daniel escribió acerca de las visiones que él recibió de parte de Dios, algunos magos o sabios fueron influenciados por los escritos de Daniel. Algunos dicen eso. Pero en sí no sabemos, hermanos, cómo se enteraron exactamente, pero ellos ya tenían el conocimiento de Cristo y que era el rey de los judíos, pero vinieron a tratarle como rey y le adoraron como rey. También ellos sabían a qué venían. Venían a adorarle. La pregunta y la enseñanza práctica que nos toca a nosotros aquí es: ¿adoramos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Sabiendo que hace más de 2000 años nació el rey de los judíos y que es nuestra responsabilidad adorarle.
Como les dije anteriormente, adorar significa rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Aunque ellos no eran judíos, eran gentiles, hermanos, ellos vinieron a adorarle. Lo que estaba teológicamente enseñando era un preámbulo que después de la resurrección de Jesús, hermanos, Él iba a ser predicado en todas las naciones como el Rey. De hecho, hay un requisito para ser salvo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios, el Rey, el Señor, el soberano, el gobernador de tu vida. Así que Él no tendría solo un reinado local allí en Judea, sino que tendría un reinado universal, hermanos. Eso es lo que enseña teológicamente la visita de los magos. Mire, en Lucas capítulo 2, vaya ahí por favor, del versículo 25 al 32. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32, me habla, hermanos, de la visita de Jesús ahí al templo, cuando sus padres le llevan. Capítulo 2, versículos 25 al 32, dice así la escritura: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de ¿quiénes, hermanos? De todos los pueblos, luz para revelación ¿a quiénes? A los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, Dios había preparado algo especial. Cristo no solamente reinaría Judea, Cristo sería y es el Rey de todo el mundo. Creemos que tendrá un reinado físico por 1000 años, de acuerdo a las profecías, y eso se cumplirá cuando Él venga y toque tierra. Así que, amados hermanos en Cristo, esto es lo que enseñan estos hombres, que aún siendo gentiles consideraban a Jesús como el Rey de los judíos, se arrodillaron ante Él, le adoraron y le consideraron también como su Rey. Pero qué interesante, la pregunta es que la adoración, hermanos, implicaba no solamente arrodillarse, sino también no llegar con las manos vacías, rendirle toda su vida, todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Él. Confiaron en Él y le obedecieron. Todo esto es parte de la adoración. Como le dije anteriormente, lea el Salmo 26 y da algunas 4 cosas de qué es la adoración, qué es la obediencia, qué es la confianza, qué es apartarse del pecado, qué es consagrarse al servicio a la obra del Señor. Todo eso es parte de la adoración. La pregunta es, ¿nosotros estamos adorando? Así que la visita de los magos es la parte que nos enseña. Jesús es el único que merece toda la honra, la gloria y la adoración. La tradición, hermanos, ha hecho que año tras año se adore a los magos. Pero en realidad lo que enseña la Biblia es que el que merece la adoración es Jesús. De que se le rinda culto a los magos, hay una iglesia dedicada a ellos. De que se haga una rosca en honor a los magos, de acuerdo a la tradición. No, hermanos, quien merece toda la adoración es Jesús. Y no es que nosotros tengamos que recibir algo, nosotros tenemos que darle algo a Él. Y número 2, esto me lleva al número 2. Ya vimos los que adoran a Jesús. Pero también esto nos enseña, la visita de los magos nos enseña que no todos adoran a Jesús. En Mateo 2, capítulo 2, versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Para poder entender esta cita bíblica, necesitamos darles unos datos históricos acerca del rey Herodes. Herodes, hermanos, no era judío. Él era idumeo de la región de Edom. Y por lo tanto, él no debía ocupar el trono de Israel. Él era un usurpador. Deuteronomio capítulo 17
versículos 14 y 15 dicen así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, Herodes era un usurpador. ¿Cómo obtuvo él el reinado allí? Cuando los romanos capturaron Judea en el año 63 antes de Cristo, el padre de Herodes, llamado Antípater, que era un hombre muy astuto y que en ese tiempo gobernaba Edom, aprovechó la situación para buscar el favor de los romanos. Y ellos nombraron a Antípater procurador de Judea, y con esta autoridad nombró a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Unos años más tarde, el emperador Augusto extendió el dominio de Herodes hasta incluir toda Palestina. Y así, este hombre llegó a ser el rey de los judíos sin ser judío. Por supuesto, había un descontento nacional de los judíos. Pero él, para suavizar la situación, Herodes se casó con una judía llamada Mariana, que era descendiente de la última familia que había gobernado Israel. Pero en su paranoia, él mandó matar al abuelo, al tío, a los hermanos, e incluso mató a sus propios hijos para que ninguno le quitara su reinado. O sea, era un hombre sanguinario y era un hombre paranoico. E incluso antes de su muerte, unos días antes de su muerte, manda a arrestar a los líderes judíos de ese tiempo. Manda que los encarcelen y que cuando él muera los maten, para que así Israel llorara, los judíos lloraran. Si no iban a llorar por él, por lo menos iban a llorar por aquellos líderes. Era un hombre, hermanos, muy cruel y muy paranoico. Por eso cuando la escritura dice que se turbó, él se sintió amenazado. Y luego dice, y todo Israel con él, porque le conocían y sabían que al estar amenazado su trono, su reinado, sangre iba a correr. De hecho, hermano, la Biblia me dice que sangre corrió. Al verse burlado y saber que no regresaron los magos a decirle dónde había nacido el rey de los judíos, se molestó. En Mateo capítulo 2, versículo 16 dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y a sus alrededores. La Biblia no me dice exactamente cuántos mataron, pero imagínense, tan cruel era, tan sanguinario era que mandó matar a los niños. Pero la Biblia me dice que Dios ya había mandado a avisar a José que se fuera de allí, porque sabía que esto iba a venir. Así que era mentira lo que él le dijo a los magos: cuando encuentren el niño, hágamelo saber para que cuando lo encuentren yo vaya y le adore. Por lo menos parecía que tenía la intención de ir a adorar, pero en realidad no lo hizo. Solo se sintió amenazado, solo se sintió turbado, dice la Biblia. Y el diccionario dice que turbar significa agitado, sacudido, aturdido, pánico, y miedo. Él era un hombre que buscaba la grandeza personal, la gloria personal. Era un hombre que no quería ceder su trono a nadie, de acuerdo a la historia. Así que ese era el temor. Él temía que alguien viniera y le quitara su trono. Él tenía que alguien viniera e interviniera en su reinado y interrumpiera su posición, su carrera, sus sueños, sus planes, sus ambiciones, y que cambiara hasta su estilo de vida. ¿Qué nos enseña esto? Que pareciera que en nuestro mundo hay mucha gente que quisiera adorar a Jesús, como Herodes. Así que, hermanos, en nuestro mundo aún hay muchos Herodes. Tal vez no van a matar niños, pero hay muchos Herodes. Hay personas, hermanos, que tienen miedo de que Cristo cambie sus vidas, que tienen miedo de someter su vida a Él como el Señor, como el Rey, como el gobernador, como el Curios.
Eso significa que no quieren cambiar su vida y no quieren no solamente cambiar su vida, su manera de pensar, su manera de actuar. Ellos quieren seguir a cargo. Ellos quieren mantener su propio reinado. En este mundo hay muchos Herodes. Y de hecho, la misma gente quiere seguir reinando, quiere estar a cargo de su propia vida, de sus propios intereses, de sus propios deseos, de su propia moral, de su propia satisfacción. E incluso los mismos medios de comunicación les alientan a ser sus propios reyes, a gobernar su propia vida. Y les dicen, sé lo que quieras, haz lo que quieras, sé el amo y el dueño de tu destino. Y no dejes que nadie te diga nada e intervenga en tu vida. Aún los medios de comunicación están enseñando esto. Hermanos, tenemos un mundo lleno de Herodes que no quieren doblar su rodilla ante Jesús y adorarlo y servirle como Señor. No quieren que Él sea su Señor. No quieren que Él sea su dueño, su gobernador, su amo. Porque no quieren perder su reinado. Así que Él no adoró. Y número 3, viene el tercer tipo de personas. Primero, los magos nos enseñan que aún siendo gentiles, aún no importando la distancia, ellos vinieron a adorarle. Y hermanos, la Biblia no me dice exactamente cómo tuvieron conocimiento acerca de Jesús, pero cuando lo tuvieron, no les importó el sacrificio, el costo de venir a adorarle. Y vemos a Herodes, que Herodes, hermanos, no quería perder su reinado. Esto le turbó, pero no solo él, sino que dice, y todo Jerusalén con él. Y esto me muestra el tercer tipo de personas, los indiferentes y religiosos. Los magos son unos, Herodes es otro, pero después me habla, hermanos, de todo Jerusalén. Qué increíble, hermanos. En Mateo capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia que Herodes, o sea, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos citaron, hermanos, a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Hermanos, fueron convocados los teólogos, fueron convocados los sacerdotes, fueron convocados los escribas, o sea, eran los expertos, eran los líderes espirituales. Pero no solamente me habla de ellos, sino que dice, toda Jerusalén se turbó. Ellos tenían la capacidad de enseñar, ellos tenían capacidad de liderazgo, sabían dónde nacerían, pero ¿sabe cuál es lo interesante, hermanos? Y lo que da miedo, nunca fueron allí. Sabían el lugar, conocían las escrituras y no fueron allí, no le adoraron, se volvieron religiosos e indiferentes. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que es religiosa e indiferente. Tenían las escrituras, tenían el sacerdocio, tenían el templo, o sea, tenían la ley, y ellos estaban conformes con esto, se habían conformado con su religión. Hermanos, quiero exhortarle y decirle que aún muchos cristianos nos volvemos religiosos y nos sentimos cómodos con simple y sencillamente, pues yo oro, aquí tengo la Biblia, voy domingo tras domingo y ya, y no quiero que nadie me mueva de esa comodidad, no me comprometo a más. No quiero hacer más, estoy cómodo con eso. Hermanos, ellos esperaban a un libertador, ellos esperaban a su rey. Era el destino de Israel, el Mesías ungido, el que iba o había de establecer su reino. Ellos lo sabían. Era una esperanza a nivel nacional en sus corazones, que iba a venir el libertador. Pero cuando oyeron a los magos que ya había nacido el rey de los judíos, lo checaron con las escrituras, hermanos, hubo una indiferencia, o sea, no les importó. No fueron allí a adorarle. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque ellos ya se consideraban buenas personas. Ya no había mucho que cambiar en sus vidas.
Ya tenían la ley, pensaban que la obedecían. Eran muy estrictos con esto y con la gente. Y pensaban, ya estamos cómodos, ya tenemos la ley de Moisés, ya no hay ningún problema. Eran tan orgullosos que de hecho cuando Cristo apareció en su ministerio, la Biblia dice que tuvieron envidia de él, la Biblia dice que lo odiaron e incluso le mataron. Dice la escritura, hermanos, en Mateo 9, 11 y 12, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora, ¿qué quiere decir esta porción de la escritura? ¿Que ellos eran sanos y que no necesitaban a Jesús? No, ellos necesitaban a Jesús. Jesús no está diciendo que ellos sean sanos. El problema es que no reconocían que eran pecadores. Y había hombres que lo reconocían y Jesús iba a ellos como el médico, como el Salvador. En Lucas capítulo 19, versículo 14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Sí lo escuchó, hermanos? Los hombres de aquel tiempo, los religiosos e indiferentes, lo que estaban tratando de decir con sus actitudes es: no queremos que éste reine sobre nosotros. Qué interesante que uno de los ladrones se arrepintió, pudo ver que Jesús tenía un letrero en su cabeza que decía el rey de los judíos en 3 idiomas diferentes. Y le dijo: cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Lo que estaba diciéndole este hombre es: reconozco que tú eres el rey. Y Cristo pudo decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los hombres religiosos que fueron indiferentes, que conocían las escrituras, tenían el templo, tenían hermanos el sacerdocio, se volvieron indiferentes y rechazaron a Jesús. ¿Cuánta gente religiosa hay en nuestros días que piensa que por el hecho de venir domingo tras domingo ya cumplí, que están cómodos, pero se vuelven indiferentes? Nunca se quieren involucrar más y piensan que con eso ya adoraron. No, hermano, la adoración va más allá de simplemente venir domingo tras domingo religiosamente. La adoración tiene que ver con nunca venir al Señor con las manos vacías. Es verdad, hay que postrarnos delante de Él, no hay que venir con las manos vacías, hay que confiar en Él, hay que obedecerle a Él, hay que sacrificar, no importa lo que el Señor nos está pidiendo y el costo que éste tenga, hay que hacerlo en obediencia. Por eso el Señor, hermanos, le decía a muchos que venían tras de Él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque hay un costo por adorar a Jesús, por servir a Jesús. Y muchos nos hemos vuelto religiosos e indiferentes, pero pensamos que por el hecho de que ya vine un domingo, ya cumplí. Cuidado, hermanos, cuando alguien se vuelve un religioso y se vuelve indiferente a la gran necesidad que hay por adorar a Jesús. Considera, hermanos, cuál fue el motivo de la visita de estos magos. Es enseñarnos la verdadera adoración, que el único que la merece es Cristo Jesús. Es enseñarnos y revelarnos que hay muchos Herodes todavía que no quieren dejar su trono y quieren ser los amos y dueños de su destino, rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hay muchos religiosos e indiferentes que, aunque tienen las escrituras, viven en una religiosidad y en una indiferencia y no quieren que Cristo reine sobre ellos. Así que, hermanos, unos gentiles vinieron y les enseñaron la verdadera adoración que solo Jesús merece. Consideran esto. Si el Señor ha hablado a tu vida, estoy seguro que te debe de motivar a tomar una decisión y llevarte, hermano, a hacer algo diferente para honra y gloria de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Gracias, Padre, por este privilegio nuevamente. Padre, ayúdanos a los cristianos que
tradicionalmente participamos en esta tradición, cuando en realidad la Escritura nos enseña algo. Cristo es el único digno de toda honra, gloria y adoración. Cristo es el personaje central en esta historia, no los magos del Oriente. Solo hay una enseñanza. ¿Quién es el único digno de adoración? Cristo Jesús. Y ellos nos enseñan a nosotros qué es la adoración. La Escritura nos enseña que hay mucha gente como Herodes que no está dispuesta a ceder su trono a Cristo y creer y confesarle como el Señor, como el Curios, como el amo, el gobernador, como el rey, como el soberano. Y que también hay muchos religiosos que se han vuelto indiferentes y no quieren que Cristo reine porque se han vuelto cómodos en su religiosidad y han rechazado a Cristo como el Rey, como lo hicieron aquellos religiosos. Ayúdanos a entenderlo, a llevarlo a la práctica y someternos al señorío de Cristo Jesús. Si Él es ya nuestro Señor, entonces deberíamos adorarle. Nunca presentarnos delante de Él con las manos vacías. Confiar en Él, no solo postrarnos, sino que confiar en Él y obedecerle a Él. Y como enseña el Salmo 26 también, apartarnos del pecado y consagrar nuestras vidas para Él. Si Él es nuestro Rey, deberemos servirle. No importa el costo, deberíamos servirle, porque Él se merece toda adoración. Ayúdanos, Padre, a entender esas verdades y llevarlas a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que esta enseñanza sea de bendición a sus vidas y les lleve a tomar decisiones en este 2021 ya, para que podamos, hermanos, verdaderamente adorar a nuestro Cristo. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo el miércoles. Hasta luego.